Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta segunda parte con respecto a impuesto a la salida de divisas a los consumos de tarjeta de crédito. Yo ya comencé la primera parte hace unas 2 semanas. Sin embargo, ahora que ya Juan Carlos ha realizado las respectivas investigaciones, ya puede dar final para que ustedes puedan llenar adecuadamente esta información al Servicio de Rentas Internas. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Listo, bueno, de mi parte, muy buenas noches para cada uno de los colegas de la profesión contable. Para mí es un gusto el poder compartir este día, lunes 9 de junio del año 2025, este Facebook Live en relación a la segunda parte de los mensajes o también los correos electrónicos que están llegando a los contribuyentes respecto del impuesto a la salida de divisas. Pero nosotros para poder entender este cambio que nos dio la administración tributaria, yo voy a compartir tres resoluciones para que podamos ver a dónde cambió y cuál fue el origen que nos dice ahora la administración tributaria respecto de este cambio de lo que están llegando a los contribuyentes. Recordemos que cuando hablamos del impuesto a la salida de divisas, no es solo a las personas que tienen un registro único de contribuyente. Ya que me han dicho hoy en la mañana, pero sabes que Juan Carlos, pero ¿quién tiene que pagar el impuesto a la salida de divisas? Entonces vamos a hacer aquí un cuadrito para que podamos tomar en cuenta aquí. Nosotros cuando hablamos del ISD, recordemos que cuando hablamos de este impuesto sabemos que es la salida de divisas, tomando en cuenta por todos los pagos que se realizan al exterior. Entonces, en este caso, las personas que van a hacer un pago por ISD pueden ser las personas jurídicas, también tenemos a las personas naturales, las mismas que se pueden clasificar en dos grupos. Recordemos aquí, aquellas que se encuentran con obligación de llevar contabilidad y también tenemos las que no se encuentran obligadas a llevar contabilidad, con la no obligación de llevar contabilidad. Y aquí aparece un tercer grupo, que es lo que me ha dicho Juan Carlos, pero mi contribuyente no tiene RUC y le llegó el mensaje del ISD. Recordemos que las personas naturales, a pesar de que no tienen actividad económica, entonces este impuesto también va a ir dirigido para este tipo de personas no tienen actividad económica registrada. Entonces, tranquilamente puede ser un ejemplo, una persona que está en relación de dependencia, una persona que realiza pagos también por consumos, pero ¿a dónde nos ha llevado a nosotros este correo que vamos a ver aquí a continuación? Primero, antes de que ingresemos al mismo, vamos a ver una parte de las bases legales que han sido modificadas y desde dónde viene este cambio y por qué fue lo que modificó la normativa. Primera resolución que nosotros debemos de poder conocer. Cuando hablamos de la resolución NAC 15, número 55, la misma que fue emitida durante el 20 de enero del año 2015. Es decir, que esta resolución tiene una vigencia de 10 años. Pero cabe mencionar que esta resolución también tuvo un cambio mediante la resolución 1691, lo cual ya nos daba a conocer respecto de cuáles son las declaraciones exentas sobre el impuesto a la salida de divisas. Entonces, cuando hablamos primero de la resolución 15, número 55, aquí vamos a ver cuál fue el tipo del hecho generador respecto del pago de las transacciones sobre el tema de las transferencias de envío al extranjero y tomando en cuenta sobre los bancos, que ellos mismos son aquellos que van a actuar sobre esta retención de ISD. Pero cuando vemos este concepto de la resolución 16.191, nos dice a nosotros, a ver, señores sujetos pasivos, recordemos que cuando ustedes envían al extranjero sus remesas o también lo que son sus capitales, tomando en cuenta aquellas transacciones que pueden ser, como lo define el artículo número 3, el momento de la declaración, es decir, que son las transacciones exentas o aquellas que no se encuentren sujetas al pago del impuesto a la salida de divisas. Entonces, con este concepto, cuando vemos nosotros el detalle de una transacción que sea exenta o no sujeto al impuesto a la salida de divisas, debemos de tomar en cuenta a quién va a ser. Recordemos que, como lo dice aquí la resolución, bajo su artículo número 4,
¿Quién se va a encargar de verificar la información? Aquí tenemos a las instituciones financieras, las mismas que pueden ser bancos o también cooperativas, que permitan realizar lo que son transferencias al exterior. Pero ¿por qué se puede realizar una transacción al exterior? Vamos a poner aquí en nuestro archivo Excel, cuando tenemos pagos al exterior. Aquí quisiera ver aquí la aportación de los participantes. ¿Qué tipo de pagos hacemos nosotros al extranjero que podría causar un ISD? Voy a poner aquí un primer lineal. Tenemos las importaciones. ¿Qué más también podría ser un pago al extranjero que puede causar un ISD? Cuando hablamos nosotros también de las compras que pueden ser por plataformas. También tenemos lo que son pagos por el uso de licencias. Voy a colocar aquí un ejemplo. Cuando hablamos del pago de uso de licencias, puede ser por licencias de la nube. Le voy a poner aquí los pagos de OneDrive, la licencia de Zoom. Le voy a poner aquí lo que es el Drive y otro tipo de licenciamiento que yo puedo pagar al extranjero. También tenemos los pagos de consumos. Cuando nosotros nos ingresamos a la página de eBay, ingresamos a la página de Amazon. También tenemos otras páginas que también podemos hacer lo que son compras. Pero ¿a dónde va tomado en cuenta este ISD? Que va dirigido para todos los consumos que sean por importaciones, compras de plataformas. Cuando hablamos de plataformas, también puede ser que yo pague también por una suscripción o también por un pago de una consideración de un servicio. También tenemos el pago de cursos del exterior. También tenemos el pago de maestrías o también de carreras de tercero y cuarto nivel, más conocido. Entonces, cuando vemos este concepto, ¿a dónde nos ha dicho ahora la normativa respecto de este cambio de las tarjetas de crédito? Como podemos ver aquí, si yo realizo un consumo con tarjeta de crédito, entonces, ¿a dónde yo voy a pagar? A lo que son los pagos con tarjeta, pero ¿dirigido para quién? Para el pago de licencias, que es uno de los principales. Pago de consumos, que ahora ya hemos podido ver nosotros, que ya también ya se ha incluido dos plataformas más para poder pagar consumos. ¿Cuáles serían para nosotros cuando hablamos de la plataforma Temu? O también hablamos de la plataforma Shane. Pero recordemos aquí que todos estos pagos que los vamos realizando, puede ser con una tarjeta, con dos tarjetas, con tres tarjetas, todo esto va teniendo un efecto acumulativo. Entonces, todo lo que yo realice con una tarjeta de crédito involucra de que yo voy a tener aquí que pagar un ISD. Entonces, cuando vemos este concepto de este impuesto a la salida de divisas, que me han dicho, pero sabes que Juan Carlos, pero yo no he consumido nada. O tampoco yo no he realizado también lo que son pagos desde el Ecuador al extranjero. Pero también se van a incluir aquí dos pagos. Cuando nosotros tenemos este concepto de vacaciones. Entonces, si nosotros nos encontramos en otro país, ¿qué es lo que vamos a hacer primerito? Vamos a realizar pagos con tarjetas de crédito. Entonces, en este caso, si estoy un ejemplo en España, estoy en Estados Unidos, entonces todos los pagos, a pesar de que yo los realice en otro país, para el Ecuador tenemos un hecho generador, lo cual se va a cargar automáticamente el impuesto a la salida de divisas. Entonces, hablamos de lo que son las vacaciones y por último también tenemos que hay algunos contribuyentes que dicen, pero yo no he consumido nada, yo no he pagado nada. Tenemos los paquetes turísticos que también se compran. Entonces, bajo todos estos parámetros que vamos a encontrar en nuestros estados de cuenta, podemos establecer que todo esto va enlazado al impuesto a la salida de divisas. Listo, nuestra primera parte. Pero ¿qué es lo que nos dice ahora la normativa? Vamos a regresar otra vez a las resoluciones para que podamos tomar en cuenta a dónde nos ha dicho para cada tipo de sujeto obligado. Nos dice aquí, artículo número 5, cuando hablamos de las transferencias o también de envío de divisas al exterior, en el caso de que sean no sujetas al momento de establecer.
Y aquí vamos a encontrar nosotros este cambio respecto del artículo número 6 cuando hablamos de las transferencias en los cuales se convierten en agentes de retención y agentes de percepción por estos pagos de la salida de divisas a los clientes a través del Banco Central o también de otras instituciones financieras. Entonces, en este caso, los bancos son los que van a actuar para poder retener este impuesto al momento de enviar este impuesto a la salida de divisas, ¿ya? Pero ¿cuál fue el cambio que nos dice ahora a nosotros? A ver cómo lo define la misma normativa. Nos dice sobre la exoneración sobre los pagos al extranjero. Entonces, en este caso tenemos ciertos literales como lo define la ley de equidad tributaria que podrán ser exentos. Pero para nosotros, como personas naturales que estamos recibiendo estos correos electrónicos de estas diferencias, tenemos un valor que se encuentra exento. Como hemos visto, tenemos un monto de 5.109,79 centavos. Entonces, cabe mencionar que esta resolución que se encuentra pendiente, también tenemos un ejemplo de la exoneración sobre el pago de dividendos. También tenemos sobre el tema de las inversiones al extranjero por el mercado bursátil. Y vamos a ir viendo nosotros que cada tipo de exención que nos está dando a conocer también nos lleva a nosotros a que podamos ir conociendo qué tipo de pagos hacemos mediante la utilización de nuestras tarjetas de crédito. Entonces, como podemos ver también en ciertos casos, también tenemos lo que son las importaciones y vamos a ver aquí en la parte del artículo número 17, en el caso de que una persona ya haya transferido al extranjero y también haya realizado también lo que son temas de importaciones, a pesar de que se haya cancelado con tarjeta de crédito, tomando en cuenta el retorno de las divisas y también en este caso de la previa legalización ante la aduana para que se pueda considerar como un ISD. Recordemos aquí que cuando hablamos del ISD en el caso de importaciones, solo hasta el año 2024 se considera que podamos tener como crédito tributario. A partir del 1 de enero del año 2025, los pagos por ISD que se encuentren relacionados a lo que son importaciones solo se podrá considerar de acuerdo a la técnica contable que le favorezca al contribuyente. En este caso, se podrá atribuir al costo como también se podrá registrar al gasto. Primera parte que debemos de conocer, al ISD. Entonces, cuando me preguntan, Juan Carlos, pero yo tengo un contribuyente que ha hecho pagos al extranjero y le han cobrado el ISD y quiere pedir devolución. Entonces, como ustedes pueden ver, solo hasta el año 2024 había esta consideración de nosotros podamos tomar en cuenta lo que son los pagos respectivos. Otro de los puntos que nosotros debemos de poder conocer, que cuando hablamos de los bancos, los mismos bancos como instituciones financieras, ellos van a cruzar información con el Servicio de Rentas Internas sobre cuáles fueron los valores que el sujeto pasivo transfirió al exterior. ¿Y dónde vamos a encontrar esos pagos? Cuando hablamos nosotros respecto de los estados de cuenta de tarjetas de crédito. Les pongo un ejemplo que veía el día de hoy. Había un cliente que decía, ¿sabe qué, Juan Carlos? Pero yo no he hecho ningún pago al extranjero. Pero él durante el año 2022 tenía dos viajes. Estos dos viajes él pagó casi $30,000. Entonces, en este caso, en el estado de cuenta ya se encontraba un ISD que él le cancelaron, sino que él no había revisado de manera correcta y lo cual él tiene ahorita una reliquidación, como vamos a ver nosotros en el ejemplo correspondiente, ¿ya? Pero aquí lo que vamos a ver nosotros a continuación, cuando hablamos del artículo número 21, que aquí ya se convierte para nosotros, cuando hablamos sobre la exención por la utilización de tarjetas de crédito y también de tarjetas de débito, tomando en cuenta aquí por todos los consumos o también por los retiros efectuados desde el exterior. Entonces aquí no es necesario de que solo haya sido realizado en el extranjero, sino a pesar de que se haya cancelado desde el Ecuador por otro tipo de consumos como vimos nosotros, también se va a sujetar de que nosotros tengamos que calcular este ISD. Y aquí vamos a ver lo siguiente en el segundo inciso. En el caso de que una persona natural, como podemos ver aquí, no nos dice de que sea una persona natural con la obligación de llevar contabilidad, sin la obligación de llevar contabilidad, o sea una persona
que no tiene una actividad económica. Aquí hablamos de una sola figura a nivel de persona natural, lo cual nos dice, siempre y cuando no supere el monto exento anual. Entonces aquí ya tenemos una parte de lo que nos está diciendo que mediante una resolución se va a tomar en cuenta este efecto para que una persona natural o también una persona jurídica pueda gozar de una rebaja a nivel del cálculo de manera general. Entonces, es decir, que cuando nosotros hablamos sobre el tarjeta viente principal, aquí no nos dice de que sea una persona que tenga una tarjeta. Cuando hablamos de una persona natural o también de una persona jurídica, puede ser que tenga una, dos, tres, cuatro, cinco tarjetas y sobre todo los pagos que causan estas cinco tarjetas, se va a ir dando a conocer esta diferencia del ISD. Tomando en cuenta aquí que las instituciones financieras, al momento que actúan como agentes de retención, entregarán a la administración tributaria de manera acumulativa, mensual, todas las transacciones que se realizaron de manera mensual. Entonces, lo cual la administración tributaria ya sabe cuáles fueron sus consumos con tarjetas de crédito de manera anticipada. Como hemos visto, nos ha llegado información del año 2022 y también del año 2023. Entonces, en este caso, cuando vemos ya el tema de que nos habla sobre un monto, también ya nos dice que les entregará la información mediante cruces de información que tienen los bancos con la administración tributaria, también va a ser muy importante que podamos definir aquí lo siguiente. Nosotros cuando también tenemos en nuestros estados de cuenta, cuando tenemos pagos de ISD, cuando se relacionan a lo que son por estudios, en el caso de estudios en el exterior, y también lo que son costos por tratamiento de enfermedades catastróficas raras o huérfanas. Entonces, este tipo de pagos se encuentran exonerados, lo cual toca hacer un trámite para pedir esta devolución en el caso de que tengamos en los cálculos que están llegando por los correos electrónicos, ¿ya? Entonces, como podemos ir viendo en este tipo de resolución y por cada tipo de campos que nos va dando la misma, como ustedes pueden ver, es una resolución bastante ampliada al momento de la entrega de información. Pero, ¿cuál ha sido uno de los puntos que yo quiero dar a conocer mediante este comparativo que estamos viendo nosotros? Durante el año 2025, la Administración Tributaria nos da a conocer a nosotros una resolución, la NAC 25 número 9. Me van a decir, Juan Carlos, pero ¿cuándo salió esa resolución que yo no la tengo en mi archivo? Para que podamos ver aquí, esta resolución fue dada a conocer el 20 de mayo del año 2025. La misma ya se encuentra dentro del registro oficial. Pero, ¿qué nos dice a nosotros esta resolución para que podamos entender y a dónde nos ha llevado para poder ver el caso práctico? Nos dice aquí, modificar las fechas de vencimiento de la declaración del impuesto a la salida de divisas por el pago al exterior mediante el uso de tarjetas de crédito. Y aquí vamos a ver una parte con los participantes. ¿Cuántos de nosotros no tenemos tarjetas de crédito para hacer pagos? Ahora, como hemos visto durante el año 2023, 24 y 25, la mayoría de personas tienen los consumos por las plataformas de Shein, también por lo que son cursos o también por pagos de otro tipo de plataformas. Entonces, en este caso, como vamos a ver a continuación, lo que se acaba de reformar para nosotros, ¿qué nos dice aquí? En el caso de que una persona natural supere el monto anual y no haya sido objeto de una retención, es decir, que en el caso de que el banco no ha podido identificar de manera correcta, recordemos que los bancos no tienen un cruce relacionado para poder identificar cómo está siendo utilizado el sistema financiero, por lo cual va a ser que un ejemplo. El Banco del Pichincha, por una transacción de $10,000, hizo una retención de ISD, mientras que el Banco de Guayaquil, como se hizo una transferencia que era menor al monto y era, digamos, por $2,000, entonces en este caso se dijo, ¿sabe qué? No le vamos a realizar la retención. Entonces, en este caso, al sujeto pasivo le corresponde realizar una reliquidación. Pero cuando vemos este concepto de esta reliquidación, nos dice aquí a nosotros, el tarjetaviente principal en su calidad de contribuyente debe de realizar la declaración y pagar el impuesto.
Y es lo que nosotros hemos visto aquí en los correos, que son las diferencias de los pagos, por lo cual hay veces que no se entiende y por qué nos están cobrando si alguna vez ya vimos en la tarjeta de crédito, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que este pago se lo podrá tomar en cuenta de manera acumulada anual. Entonces, no es que nos va a llegar un correo y nos van a decir, ¿sabe qué? Por enero, por febrero, y independientemente de los años que se encuentren identificados. Entonces, aquí nos habla sobre solo operaciones que se hayan dado a conocer durante el ejercicio fiscal. Entonces, de esta manera, ¿qué nos dice a nosotros en el segundo inciso? La declaración acumulada tiene que ser anual y deberá presentarse y pagarse durante el mes de abril del siguiente año cuando correspondan sobre operaciones grabadas mediante el uso de tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Entonces, en este caso, este cambio lo vamos a ver para abril del año 2026 en relación a lo que van a ser las transacciones del año 2025. Pero como vamos a ver aquí a continuación, se nos modifica también ciertos procedimientos y también ciertas fechas. Artículo 3.1, como podemos ver aquí, ya tenemos el calendario de todas las personas que tienen consumos y también mediante la utilización de tarjeta de crédito, por lo cual estas reliquidaciones se las podrá presentar de acuerdo al noveno dígito, tanto de la cédula como también puede ser del número de RUC, de acuerdo al dígito 1 y llegando hasta el dígito 0, comenzando desde el 10 de abril y en este caso el 28 de abril. Pero una de las inquietudes que me han dicho Juan Carlos, pero ¿qué pasa con los años anteriores y lo que yo tengo aquí en el correo? Como podemos ver aquí, aquí para nosotros nos da a conocer una disposición general única. Y aquí va a ir la parte antes de ingresar a nuestro ejercicio. Los contribuyentes que se encuentren omisos en la declaración del ISD por operaciones grabadas por el uso de tarjetas de crédito durante los periodos año 2022, año 2023 y año 2024 deberán pagar el impuesto causado de forma acumulada anual mediante un formulario múltiple de pagos hasta el 30 de junio del año 2025. Entonces, los cuales los diferentes sujetos pasivos, como sociedades o también personas naturales, que tienen pagos por reliquidar del ISD, tenemos hasta el 30 de junio para poder cancelar. En este caso, en el caso de no efectuarse el pago del impuesto conforme a lo indicado, ya no están obligados a efectuar las declaraciones acumulativas mensuales, siempre y cuando se cumplan o se encuentren pendientes de declaración por los mismos periodos. Entonces, en este caso, como hemos podido observar, han llegado correos que corresponden al año 2022 y año 2023. Dentro de los próximos días ya está por salir el nuevo correo en relación al año 2024, por lo cual tenemos que estar atentos dentro del correo que se encuentra registrado a favor del contribuyente o también la persona natural. Entonces, como podemos ver aquí, y una de las preguntas que me han hecho bastante, me ha hecho Juan Carlos, pero ¿qué pasa si nosotros no hemos cancelado y mi contribuyente no tampoco quiere cancelar? Entonces, en este caso se podría tomar en cuenta que mediante oficio o mediante resolución, la administración tributaria puede realizar un cobro masivo, regenerando lo que son títulos de crédito mediante resolución, por lo cual podrán llegar lo que son retenciones a las cuentas bancarias o también a lo que son las tarjetas de crédito. Entonces, como podemos observar nosotros, va a ser muy importante que nosotros llevemos esta disposición tercera. Los pagos por concepto de multas e intereses realizados en las declaraciones acumulativas mensuales correspondientes a las operaciones grabadas por el uso de tarjetas de crédito o también tarjetas de débito, siempre efectuadas con anterioridad a la vigencia del artículo 3.1. En este caso, si yo pagué una multa por un ISD, si ahorita me dice que me permite hacer una declaración acumulativa, si es que yo tal vez pagué un interés, una multa, en este caso no es objeto de una devolución. Entonces ya tenemos aquí cuál fue el cambio que nos dijo a nosotros y ahora vamos a ver aquí con nuestro ejercicio para que podamos definir cómo queda para nosotros
al momento de los correspondientes cálculos. Va a ser muy importante que nosotros primero revisemos nuestros correos electrónicos y vamos a encontrar como vamos a ver a continuación. Nos dice, el servicio de rentas internas, en uso de sus facultades y con la información que dispone en sus bases de datos. ¿Quiénes fueron las personas que alimentaron esas bases de datos? Las instituciones financieras y las instituciones que emiten tarjetas de crédito. Entonces, no es necesario que le pidan tal vez un reporte al contribuyente de cuál fueron sus consumos. Entonces, con esta recomendación, para las personas que tienen estos correos electrónicos, traten de comparar sus estados de cuenta. No solo de una tarjeta, sino de todas las tarjetas que hayan realizado consumos. Aquí también se incluye lo que son las tarjetas adicionales. Entonces vamos a ver aquí en el ejemplo. Me dice aquí, a continuación se presenta un resumen de los consumos realizados. Vemos aquí en el ejemplo inicial. Dice, durante el año 2022, las instituciones financieras reportaron un consumo de 31.788,32 centavos. En este caso, el monto exento que le está diciendo la administración tributaria es de 5.109,79, por lo cual dice, se calculó un ISD de 1.165,93 centavos. Pero cuando vemos este concepto del ISD calculado, nosotros debemos de tomar en cuenta que hubo diferentes tarifas entre el año 2022 y también tenemos el año 2023. Como podemos ver, en el año 2022 tenemos tarifas del 4,75%, del 4,50%, del 4,25% y también tenemos del 4%. Pero me dicen, pero sabes que Juan Carlos, pero yo le calculé todo por el 5% del ISD y ya pagué. Tenemos que verificar por cada mes. Entonces, como les decía, por cada tipo de contribuyente tratemos de revisar los estados de cuenta. Entonces, en este caso, como pueden ver, se va a sumar las diferentes tarifas y vamos a llegar aquí al valor de los 1.165,93 centavos del año 2022. Pero como ustedes pueden ver aquí al lado derecho, nos dice impuesto pagado o retenido. ¿Quién fue la persona que pagó este impuesto? ¿Quién fue la persona que retuvo? Cuando hablamos de las instituciones financieras, es decir, que los bancos y también las instituciones que emitieron tarjetas de crédito ya realizaron esta retención. Por lo cual, del ISD calculado, tenemos el ISD pagado y nos dice aquí, se va a practicar lo que es una resta, lo cual tenemos aquí un valor de 307,55 centavos. Entonces, como vamos a ver aquí a continuación, dentro del mismo correo, tenemos la línea del año 2023, que igual también fue reportada por los bancos y también por las instituciones emisoras de tarjetas de crédito. En el segundo ejemplo tengo una base de $10,000 y tengo un monto exento de 5.109,79. Entonces, en este caso, como tenemos un ISD calculado y tenemos cuál fue el valor que practicó la retención el banco. Entonces me van a decir, Juan Carlos, pero yo no estoy muy de acuerdo en esta parte de cómo me está calculando la administración tributaria. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el cuadro que voy a compartir en este instante, voy a hacer aquí un ejercicio para que ustedes puedan ver de dónde nació este cálculo que ahora tenemos que poderlo cancelar. Entonces yo digo aquí, si nosotros durante el año 2022, año 2023, tuvimos diferentes tarifas de ISD, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder comprobar si es que mi saldo se encuentra de manera correcta? Entonces yo le voy a poner aquí al señor Luis Sánchez, digo, el señor Luis Sánchez tiene una tarjeta de crédito, ¿listo? Una tarjeta de crédito, por lo cual, mediante utilización de la misma, pagó un tour vacacional. Este tour vacacional, ¿cuánto le costó a él? Le vamos a poner que a él le ha costado $6,000. Listo, tenemos nuestra primera parte. Listo, el señor Luis Sánchez viaja al extranjero. Igual utiliza su tarjeta de crédito y él va a pagar lo que son compras que van a hacer en los diferentes centros comerciales. Ha pagado el valor de $5,000.
Ya, y aquí le vamos a poner fechas. Le vamos a poner que esto es el 15 de febrero del año 2022. Tenemos compras el 18 de febrero del año 2022. Ah, digo, bueno, ya tengo aquí los consumos. ¿Dónde va a estar esto? En nuestras tarjetas de crédito, en los correspondientes estados de cuenta. Listo. Digo, bueno, llega. ¿Cuánto fue el ISD que se pagó por estas dos transacciones? Entonces aquí le vamos a poner, ¿cuál fue la tarifa que cobró la tarjeta de crédito? Digo, de enero a marzo fue el 4,75%. Entonces digo, ISD que se pagó, vamos a sumar los dos valores, pero ¿qué es lo que nos dice aquí ahora la administración tributaria? A ver, si usted está realizando lo que es un pago, tiene que restar la base exenta. Entonces, en este caso tenemos el valor de los 5,109,79 centavos. Entonces, yo digo aquí, a ver, ¿cuánto fue la base exenta en el primer caso? Colocamos aquí la base exenta que me está tomando en cuenta el banco, digo, fue de 5,109,79. Entonces, el banco, ¿qué es lo que realizó? Tomó en cuenta este valor menos la base exenta y sobre este valor le va a multiplicar el 4,75% que era de ISD. Entonces, en este ejemplo, ¿cuánto ha sido para mí? 42,28. Pero ahora, como me estamos hablando de una transacción de manera acumulada, yo tengo que decir sobre este valor de los $5,000 que la institución financiera no me cobró, yo tengo que pagar un ISD. Entonces, en este caso sería más los $5,000 por el 4,75%. Entonces digo aquí, bueno, yo ya tengo aquí una segunda tarifa que tendría que cancelar. ¿Cuánto ha sido para mí el valor? Digo 279,78. Pero como podemos ver aquí, me ha llegado la notificación, me dice, ¿sabe qué? Señor sujeto obligado, usted tiene consumos por el valor de $11,000. Por lo cual, usted tiene que restar la base exenta. Aquí hablamos de manera general. Digo, la base exenta, ¿de cuánto es para nosotros? Por el valor de 5,109,79. Restamos este valor y vamos a multiplicar por la tarifa. ¿De cuánto ha sido para nosotros? El 4,75%. En este caso, como podemos observar nosotros, tengo los 279,78. Pero en este caso, recordemos que en el primer ejemplo, la primera institución fue la que realizó una retención. Entonces digo aquí, retención de ISD. En este caso tengo los 42,28. Entonces, esta diferencia que va a actuar del valor que no fue retenido en su tiempo, yo tengo que pagar al SRI mediante un formulario 106. Entonces, con este caso, como recomendación, tratemos de revisar todos los consumos de las tarjetas de crédito. Recordemos que tenemos un listado que podemos tomar en cuenta y nos van a cobrar ISD, salvo el caso de que tal vez nos hayan cobrado por lo que son temas de salud o también temas educativos, serán los únicos casos que serán exonerados al momento de poder establecer. Entonces, con este ejemplo, ahora van a decir, Juan Carlos, pero mi cliente solo tenía una tarjeta de crédito y no llega a sobrepasar. ¿Qué pasaría si es que el mismo contribuyente tenía una tarjeta adicional? Pregunta para el chat de Facebook. Si es una tarjeta adicional que está a nombre de su cónyuge o de su hijo, ¿calculará el ISD o no? ¿Qué opinan ustedes? Si se encuentra con una tarjeta adicional, ¿qué me dicen en el chat? ¿Ingresarán las tarjetas adicionales? Vamos a poner aquí el ejemplo. Tenemos una tarjeta adicional y se ha pagado por un curso dentro de la plataforma Digitalen por el valor de $1,200. Entonces, en este caso, ¿calculará estos 1,200 o no? Para la base general. ¿Qué opinan ustedes? ¿Calculará o no calculará? Que esta es una de las preguntas que me han hecho durante la vigencia de este correo que nos está llegando a nosotros. Entonces digo aquí, como es una tarjeta adicional, en este caso, ¿cuánto fueron los consumos? Tengo que sumar también $2,200. Entonces, en este caso, tengo una tarifa de
4.75. Entonces, en este caso, yo tengo que pagar los 294,50 centavos. Entonces, como hemos visto aquí, mediante la resolución tengo el año 2022, año 2023 y también tenemos el año 2024. Pero mediante lo que nos está diciendo ahora, a ver, señores sujetos obligados, si ustedes tienen una diferencia por pagar a la administración tributaria, ¿cómo la vamos a realizar nosotros al momento de esta entrega de información? Que es muy importante que nosotros tengamos claro. No es que tal vez podemos dejar de presentar o también en este caso de dejar de cumplir con la correspondiente obligación. Hay contribuyentes que dicen, pero yo no he realizado ningún consumo. Otros contribuyentes que dicen, pero yo no he comprado nada. Pero cuando ya se ponen a revisar las tarjetas de crédito y tienen un objeto de reliquidación. Voy a hacer aquí aumentar el caso para ingresarnos a la página del Servicio de Rentas Internas. Voy a abrir aquí una columna de que estas tarjetas fueron de Banco Pichincha, las tres tarjetas. Pero el contribuyente sacó una nueva tarjeta, le vamos a poner aquí. Recordemos que los bancos, como se encuentran públicos, podemos utilizar los nombres de los mismos. Le voy a poner aquí que ha sacado una tarjeta Pacificar y ha realizado el pago por una compra en eBay. Pregunta para todos. Si es un consumo con otro tipo de tarjeta de crédito, ¿ingresará en el cálculo o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ingresará o no? ¿O solo será de una sola institución financiera? Le vamos a poner que este consumo fue el día 15 de marzo del año 2022 y ha sido el monto realizado por una compra de un equipo. Vamos a ponerle de $2,000. Pregunta para todos. ¿Ingresará la tarjeta Pacificar en este cálculo o no? Andrea me dice que no, Alexandra me dice que no. Recordemos que cuando hablamos del tarjeta viente, es la persona que tiene una, dos, tres, cuatro tarjetas. Entonces, en este caso, a pesar de que sea de otro tipo de institución, para el cálculo también se va a tomar en cuenta todo lo que se realizó. Entonces, aquí, ¿cuánto tenemos de consumos? El valor de todos los consumos con el Banco del Pichincha y también con la tarjeta Pacificar. Entonces, en este caso, ¿cuánto ha sido para mí de consumos en el exterior durante el año 2022? El valor de $14,200. ¿Cuál es la base exenta? 5,109,79. Tenemos aquí nuestra base de cálculo. ¿Cuál fue el ISD que nos retuvo el banco? Entonces, yo coloqué como un ejemplo el valor de los 4.75%. ¿Cuánto fue lo que me retuvo el banco? Digo, solo me retuvieron 42,28. Entonces, de todo el desglose que estamos viendo nosotros, tenemos que pagar ahora la diferencia. Si es que tal vez tuviera un ejemplo el sistema financiero y los tarjetavientes que puedan saber cuánto es lo que estamos consumiendo por cada pago para que se pueda realizar una sola retención al final del año. Pero en este caso, como no hay ese tipo de conectividad, les dejaron a los diferentes sujetos pasivos, que pueden ser sociedades o también personas naturales. Entonces, como podemos ver aquí en el ejemplo, ya hemos visto nosotros que se puede calcular de manera mensual como también se puede calcular de manera anual, tomando en cuenta aquí esta base exenta, que es lo que va a disminuir para nosotros. Entonces, de este ejemplo que hemos visto nosotros, ahora les voy a hacer aquí una inquietud. Si nosotros hemos pagado con tarjeta de crédito lo que es por estudios de un menor que se encuentra, un ejemplo, en Estados Unidos o en España, ¿tendré que pedir la exoneración o pagaré la diferencia? ¿Qué opinan ustedes aquí? Si yo he pagado con tarjeta de crédito, con la misma tarjeta Pacificar, yo pagué estudios superiores y me está calculando aquí por el valor de $5,000 una base. ¿Lo integraré o no? ¿Qué opinan ustedes? Si es que están pagados estudios o no. En este caso, cuando son estudios, recordemos que la misma resolución 55 nos decían que eran ingresos exonerados de ISD. Entonces, en este caso, tendríamos que pedir un reclamo
a la administración tributaria y pagar lo que le corresponda, ya que esas bases se encuentran exentas de ISD, siempre y cuando se hayan realizado los debidos procedimientos. Entonces, como me dice Yelma, tengo que pedir la exoneración. Entonces, esos son los casos puntuales que están existiendo en las tarjetas de crédito. Me han dicho, Juan Carlos, pero yo no tengo más pagos porque solo pagué un tour vacacional. Entonces, como podemos ver aquí en este caso que estamos viendo es un caso real del contribuyente que decía, pero yo no consumí nada durante el año 2022, pero él tenía tours de viaje por el valor de 31.788,32, por lo cual tiene que pagar la diferencia del ISD que se encuentra calculado, retenido, y en este caso no existe exoneración como lo hemos podido ver de acuerdo a la misma normativa. Entonces, cuando vemos estos casos nosotros, ahora, ¿dónde nos vamos a dirigir? Nos vamos a lo que son la parte de formularios que voy a compartir este momento y aquí vamos a seleccionar lo que es un formulario múltiple de pagos donde nosotros vamos a identificar aquí, mediante la obligación, le vamos a poner código 4580, impuesto a la salida de divisas de manera mensual. Colocamos aceptar y aquí elegimos el periodo. Recordemos que la resolución nos dice que podemos cancelar de manera acumulada. Pero si nosotros queremos llevar un control por cada año como hemos cancelado, podemos ubicarnos año 2022, mes de diciembre, ubicamos aquí. ¿Tiene una declaración que se encuentra presentada? Yo le voy a poner no. Colocamos siguiente. Y aquí podemos ver cuál es el impuesto que yo tengo que cancelar. Entonces, dentro de mi ejemplo, yo le voy a poner que tengo que cancelar un impuesto de 307,55. Entonces, como podemos ver aquí nosotros, ya nos dice aquí 307,55. No me está pidiendo ninguna información adicional de cuál fue la tarjeta de crédito, cuál fue el cálculo que hizo, porque recordemos que en los correos ya nos está dando el valor que nosotros tenemos que cancelar. Entonces, en este caso, lo único que tenemos que hacer nosotros es enviar solo con el impuesto cuál es la diferencia. Pero aquí les quiero hacer una pregunta muy interesante. ¿Este pago se lo tendrá que realizar mediante un pago en efectivo en el banco o tendrá que ser mediante un pago con débito bancario? ¿Cuál será? ¿Pago con efectivo o será con débito bancario? Que eso es otra de las preguntas que también hay algunos contribuyentes que están desconociendo en sí. ¿Contra qué será? ¿Qué me dicen en el chat? ¿Puedo pagar en efectivo en un banco o tengo que enviar a pagar con débito bancario? Miro sus aportaciones. Exactamente, Nancy. Como nos dice Nancy, tiene que ser con débito bancario. Recordemos que tenemos normativa en relación al año 2018 que nos exigen que todos los pagos que realicemos a la administración tributaria tiene que ser con débito bancario. A pesar de que nosotros tengamos la opción de que nos permita cancelar, yo digo aquí tengo cuál es el valor, cuál es el impuesto y tranquilamente nos deja enviar. Recordemos que estos dos pagos no van a causar ningún interés ni tampoco ninguna multa al momento de poderlo enviar. Pero me decían, Juan Carlos, pero ¿se podrían equivocar los bancos en las tarjetas de crédito? Sí existen casos de que se han equivocado los bancos, cuando hay veces que tenemos pagos. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando existen el tema de que nos clonan una tarjeta y realizan consumos al extranjero? Entonces, esos consumos se quedan registrados en la página de los bancos y también se han transmitido al servicio de rentas internas. Entonces, en este caso, cuando yo tengo este tipo de consumos que no se encuentran autorizados, puedo ingresar un informativo a la administración tributaria dando a conocer de que yo tal vez reporté de que mi tarjeta fue robada, se clonaron, se realizaron consumos no autorizados, para que yo no realice un pago de un ISD que no se encuentra causado por los movimientos propios del contribuyente. Serán los únicos casos en los que no se dejará de tomar en cuenta las respectivas cancelaciones, ¿ya? Entonces, como podemos ver aquí, en el caso de que ya he generado un formulario 106 con el código 4580, aquí me va a aparecer si es que puedo pagar un ejemplo con una nota de crédito desmaterializada. Recordemos que estas notas de crédito
las podemos obtener mediante la devolución de impuestos, tanto de las retenciones de IVA, como también tenemos por las retenciones del impuesto a la renta. Como nos decía aquí Nancy, lo recomendable es pagar con un convenio de débito, que puede ser al Banco Pichincha, Banco Produbanco, Banco de Guayaquil. Entonces, solo en casos puntuales, en el caso de que una persona no tenga una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, será el único caso puntual que se puede utilizar otras formas de pago. Entonces, o también yo quiera cancelar mediante la utilización de las plataformas de tarjetas de crédito. Entonces, como podemos ver aquí, este ejemplo, tienen que realizar todas las personas que recibieron este tipo de correos informativos. Hay algunos contribuyentes que dicen, ¿sabe qué yo? Pero yo quiero revisar ¿por qué me cobró la administración tributaria? Entonces, yo tengo que decir aquí, si tenemos este ISD pendiente, yo tengo que revisar ahora los consumos. Pero, ¿cuál es la sugerencia? Que revisemos con anticipación. Nos toca pedir los estados de cuenta a las instituciones financieras para que podamos mirar cuánto fue calculado de ISD y sobre qué pagos estamos realizando nosotros. Entonces, como podemos ver aquí en el ejemplo de la parte inferior, tenemos aquí el valor de los $10,000 de consumos. En este caso fueron por temas de licencias. Entonces, todos los pagos que se encuentran realizados al extranjero tienen que ser revisados. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, Marlon? Me hacen una consulta, ¿qué pasa si yo pagué con otras formas de pago? Bueno, en este caso no existe un riesgo, pero sí va a ser recomendable que como van a ser dos pagos consecutivos, se paguen con convenio de débito mar. Algo también importante es que recordemos que cuando uno genera un comprobante, ya, de otras formas de pago le sale la fecha de vencimiento el mismo día. Ya yo he visto personas que están tratando de generar ya en la noche ya no hay banco. Entonces, el mismo día se le va a generar. Ojo, si usted va a hacer un formulario, realícelo temprano en la tarde para que pueda realizarlo el pago en el banco. ¿Ya? Recomendación, realizar en la mañana, En la mañana. sí, para poder tener, digamos, todo el día para poder cancelar. ¿Ya? Preguntas, O por en favor. ese momento, si es que yo tengo, sé que puedo pagar tranquilamente, por un ejemplo, por la utilización de Cash Management o también por pago con tarjeta de crédito, tranquilamente lo puedo utilizar. Pero hay algunas plataformas que tal vez a las 8 de la noche ya se cierran, por lo cual se genera el comprobante y automáticamente ya pasa como una deuda firme, Mar. Con tarjeta de crédito también se puede pagar una vez que coloquen otra forma de pago, pero recordemos que tiene que esperar unos minutos, no es inmediato. Después de unos 5 o 10 minutos ya le aparece ya para poder realizar ese pago. Sí, entonces como les daba a conocer, si que tal vez tenemos, digamos, devoluciones, con la misma nota de crédito también podemos pagar el ISD. Deje ver si hay otra consulta, si no con eso. O sea, lo Para, importante es que si es que lo va a hacer por otra forma de pago, usted tenga el tiempo necesario para ir al banco, no lo va a realizar a las 4 que ya la mayoría están cerrando. Correcto, Gabriela. De ley, como indica Juan Carlos, revisar los estados de cuentas y no se puede confiar en la notificación. Sí, he visto errores por si acaso. ¿No? Listo, Juan Carlos. listo. Entonces, bueno, como aportación, para hacer un resumen, nosotros si es que tenemos diferencias en el caso de los consumos, tratemos de revisar no solo una sola tarjeta de crédito, revisemos todas las que haya tenido él sujeto obligado a las transacciones. Y aquí solo voy a hacer un ejemplo muy pequeñito nomás para que podamos definir. A ver, si del año 2022 yo revisé consumos con la tarjeta de crédito del Banco Pichincha. Listo. Digo, pero esta tarjeta del Banco de Pichincha todavía la tengo vigente. Bueno, pero yo tenía una tarjeta de crédito del Banco del Austro. Listo. Pero esta tarjeta de crédito yo la cerré el 28 de noviembre del año 2023. Para todos, ¿causará ISD por este consumo del año 2022? ¿Qué dicen ustedes? Si es que a pesar de que la tarjeta de crédito ya se encuentra cerrada.
porque es otra de las confusiones que también se dan a conocer. ¿Por qué me van a cobrar de algo que ya se encuentra cerrado? Pero recordemos que si está con fecha posterior, también se incluyen los correspondientes cálculos de manera general. Entonces aquí hablamos de un acumulativo de todas las tarjetas que en su tiempo se encontraban vigentes, a pesar de que se encuentren cerradas. Acumulativo. Listo. Y les pongo aquí la última consideración. Si nosotros tenemos lo que son tarjetas de crédito y también he tomado también lo que son pagos con tarjetas de débito, también se van a incluir al momento del ISD cuando tenemos lo que son las compras de el tema de ropa, zapatos, lo que son en plataformas. Entonces, en este caso, si tenemos un contribuyente que dice, bueno, yo pagué mediante el Banco del Pichincha, pero aquí le vamos a poner el año 2025. Dice, yo he pagado $4,000 en lo que son los diferentes pagos. Mediante la tarjeta de crédito del Banco del Austro tengo consumos por $500. Ah, digo, bueno, ¿cuánto es la base que nos está permitiendo la normativa tributaria? Sabemos que va a ser un valor de relacionado promedio de $5,100. Pero en este caso, y aquí les hago la pregunta para todos, para que podamos tener claro, si este contribuyente realizó pagos por la utilización de Temu para comprarse lo que son ropa, regalos, adornos, herramientas, y ha pagado el valor de $1,800, en este caso, ¿ingresará o no en el cálculo todos los pagos por Temu? Ceci, buenas noches. Julia, Marjorie, buenas noches. Katy, ¿ingresará o no ingresará los pagos por Temu? En la mañana me decían que no se toma en cuenta los pagos de Temu. Para todos, ¿se incluye o no se incluye los pagos de Temu? Como nos dice Karina, Ceci, en este caso Nancy, Alex, sí se deben incluir. Recordemos que estamos utilizando una tarjeta de crédito. De esta manera, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuánto va a ser aquí la base para nosotros? Hay que sumar todos los pagos y tenemos aquí el valor de los $6,300. En este ejemplo, yo voy a restar la base exenta que tenemos aquí de 5,109,79. ¿Y cuánto va a ser para nosotros? Menos el valor de 1,190,21 centavos. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo nosotros, ¿cuánto va a ser aquí el ISD? Yo digo aquí, vamos a colocar por el 5%. ¿Cuánto ha sido para nosotros? 59,51. Pero vamos a ver aquí en el ejemplo. Por el pago del Pichincha no existió retención de ISD. Fue informativa por los $500 y también tenemos por la utilización de los pagos de Temu. Recordemos que estos pagos son de manera individual. Entonces digo aquí, ¿cuánto es lo que tiene que pagar el contribuyente de manera acumulativa? 59,51 centavos. Pregunta para todos. Del año 2025, ¿hasta cuándo se va a poder pagar? Fecha de pago la vamos a poner aquí. ¿Hasta cuándo tenemos que cancelar del año 2025? ¿Quién me puede dar ese aporte? ¿Hasta qué fecha sería si es del año 2025? Como nos dice Silvia, hasta el mes de abril del año 2026, de acuerdo al noveno dígito de la cédula de identidad o también puede ser del registro único de contribuyente. Bueno, entonces con estas aportaciones que les he querido compartir de esta segunda parte del ISD, tomemos en cuenta y recomendación revisar los estados de cuenta y las correspondientes retenciones. Recordemos que estas retenciones no son susceptibles de una devolución. De mi parte, muchas gracias y nos veremos en el próximo webinar que como lo pudimos ver, de temas laborales. De mi parte, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que pasen.